Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de On the Road, este camino al WRC Rally Chile Bio Bio 2026. El día de hoy les quiero presentar a una dupla que me está acompañando, que se integra a este equipo. Él es Matías Mora, mi nuevo compañero de pantalla. Nos va a estar acompañando en esta tremenda entrevista que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Cata. Sí, un nuevo proyecto, un nuevo desafío y al igual que el rally vamos a fondo, así que hay que puro darle nomás. Vamos a ver qué prepara también este nuevo capítulo y bueno, dale tú también las sorpresas que tenemos en esta oportunidad. Así es, porque les presentamos a este nuevo invitado para este capítulo. Es el niño maravilla del deporte tuerca, ¿cierto? Así como existe el de Tocopilla, está el de Bio Bio también. El de Bio Bio. Y bueno, que nos ha dejado en alto no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Así es. Dale, Cata, con todo nomás. Es Jorge Martínez, nuestro corredor de la región del Biobío. Bienvenido. Un fuerte aplauso. Eso, ahí están los aplausos del público en vivo que tenemos acá. Hola, Jorgito, ¿cómo estás? Nosotros acá súper bien, súper entusiasmados, emocionados porque al fin pudimos concretar esta entrevista. Y bueno, queremos saber mucho de cómo nació todo esto. Así es, bueno, sí, es verdad, nos costó, el año pasado no pudimos concretarla, pero ya este año se pudo. Sí. Y nada, la verdad que mi pasión tuerca, Cata, parte hace mucho tiempo. Yo hoy día tengo 39 años y partió cuando yo tenía 14. Chico. Muy chico. Y partió un poco por la locura por los fierros que tenía mi viejo. Nosotros toda la vida hemos estado ligados a los fierros, a los motores, las ruedas, porque la empresa familiar es una empresa de transporte. Entonces siempre como que tuve algo ligado a los motores, a las ruedas y eso. Y cuando mi viejo tuvo la oportunidad económica de poder hacerlo, él empezó a correr. Pero él empezó a correr como 6 meses antes que yo nomás. Mi viejo empezó a correr relativamente grande y yo lo acompañaba en toda esa... En ese momento donde uno se está armando el auto. Por la primera vez que cuando uno parte, tiene que armarse el auto desde cero, pillar. En ese minuto partimos corriendo en Fiat 600, que corríamos con tu viejo y también Cata. Sí. Y en el fondo es todo un proceso, pues, ponerle la jaula, armar el motor, comprar la butaca, el volante, los cinturones, y todo eso es un proceso que no es tan corto. Y yo acompañé en el proceso donde mi papá iba a partir a correr en todo eso, acompañándolo al taller y todo. Y ya cuando su auto estaba prácticamente listo, en ese mismo taller un día va llegando un auto, un Fiat 600, y mi papá pregunta, ¿y ese para quién es? Y dice, no tiene dueño, lo vamos a armar nomás, para cuando alguien quiera correrlo. Y mi papá, me acuerdo, me queda mirando y me dice, ¿querés correr? Y yo, imagínense, tenía 14 años, me encantaban los fierros, lo andaba acompañando para todos lados, le dije, obvio que sí, po. Me dijo, ya. Un sueño hecho realidad, me imagino. ¿Perdón? Un sueño hecho realidad, me imagino, Jorge. Ahí con apenas 14 años, pasando de los juguetes a pasar ya a un asiento de verdad y al volante y a toda velocidad finalmente. Tal cual, Mati, tal cual. Pero ¿sabéis lo que yo me he dado cuenta con el tiempo? Que claro, hoy día lo veo como un sueño, pero en ese minuto lo vi como algo entretenido para hacer en el minuto. Yo no es que yo de los 8 años yo soñaba con ser piloto de carrera, no, te mentiría, esa no era mi realidad. Yo obviamente siempre tuve la oportunidad de tener alguna moto o algo, siempre me gustaron las cosas, pero yo no tenía un sueño de ser corredor de auto. Pero cuando se me da esa oportunidad, obviamente la tomé de inmediato. Mi mamá, que muchas veces no se ve tanto como mi papá, porque siempre es como mi papá la cara visible del apoyo familiar y todo, pero yo creo que mi mamá es tan importante como mi viejo, y mi mamá fue la primera que dijo, ya, hagámoslo, pero con todas las medidas de seguridad. Y como buena mamá, sí, como buena madre, cuidando. Como buena madre. No se atacaba un poco porque... No se atacaba un poco tu mamá, porque yo me acuerdo, mi mamá y yo también, cuando mi hermano corría, que también era chico cuando partió, creo que corrieron juntos de esto, ¿o no? Sí, corrimos juntos. Se atacaba, y bueno, y las dos como muertas de susto porque, bueno, mamá, pues, mujer, bueno, no todas las mujeres nos asustamos igual. Ya hemos tenido a la Colomba y a la Maca conversando acá y a full, pero como buena mamá atacada y la seguridad y cómo termina la carrera. Yo creo que tenía dos cosas a favor. Primero que
que le hicimos caso, que hicimos todas las normas de seguridad, pusimos la mejor butaca, los mejores cinturones. Y segundo, mi papá era muy loco. Entonces como que la preocupación del susto iba hacia mi papá más que hacia mí, ¿cachai? Claro. Ya. Así que... y ahí, bueno, de ahí no paré nunca más. Y eso fue 2001 al 2003. Y en el 2003 hubo como un despegue, por decirlo así, en mi carrera deportiva, porque invitan a mi papá por primera vez a correr el rally móvil. Y nosotros que éramos de pista, del autódromo Miramar, de Yumbel, a mí el rally no me gustaba mucho, no encontraba que no. Pero mi papá lo invita y mi papá va. No, y además Y yo lo hay que tener en cuenta que ahora comienzas con, no estás tú solamente como en pista, sino que tienes que estar con un navegante, entonces cambia también la dinámica, y me imagino que en ese momento igual te cambia la perspectiva del futuro. Sí, y lo otro, Mati... Pero al principio igual. Dale. Dale nomás. Al principio igual corrían con navegante. En rally siempre se ha corrido con Ya. navegante. Excepto los rallies locales, que fue las primeras experiencias de rally que tuvimos nosotros, que corríamos en los mismos fitos o en los mismos Sí, autos que po. corríamos en la pista. Hicimos unos rallies locales en Quillón, uno en Santa Sí. Juana. Y ahí, como bien dice la Cata, era rally a la antigua. Corríamos solos, recorríamos nosotros la ruta antes 2-3 veces y después nos tirábamos a correr solos. Pero eran rally súper cortito, era un solo tramo de 3 kilómetros, ¿cachai? Era los inicios del rally acá en la región del Biobío. Y yo de eso me acuerdo, entonces por eso iba mi pregunta del tema del tripulante, porque yo me acuerdo que se tiraban con todo nomás. Sí, pues de hecho mi primer rally que yo corrí, fue en un Fiat 600 en Quillón y yo me volqué. Tengo un volcamiento épico ahí en Quillón que de hecho está en YouTube. Y me acuerdo de ese rally porque nosotros lo corrimos una vez, después había que correrlo nuevo, y cuando hablo con mi viejo le digo, papá, adentro, como a los 500 metros, hay una derecha y una izquierda súper bonita, anda y ponte ahí porque ahí los autos pasan derrapando y se ve bien choro. Ahí vienen donde me volqué, po. En la Así izquierda, que- derecha, se trabó un poco el volante y bueno. Tal cual. Y yo me acuerdo que me volqué, el auto cayó parado, y yo le decía, papá, empújame para que parta. Y no, y el auto estaba pero destruido. Pero gracias a eso Así que ahí- está el registro de ese Sí, pequeño po. volcamiento que fue el inicio finalmente de seguramente más medidas de seguridad, estar más atento, también futuro el navegante, bueno, la historia con el negro también que tienen ustedes ahí desde muchos años y que hasta el día de hoy también, si bien no están juntos, siguen, me imagino, el contacto y todo. A full contacto. Bueno, y entonces, cuando termino esa parte que mi viejo se va a correr el rally móvil, yo lo acompaño. Y yo me acuerdo que fue una carrera en Talca, una super especial nocturna, y yo me acuerdo que cuando vi ese deporte dije, no, yo me enamoré, pero así, ¿cachai? Cuando uno ve algo que tú decís, esto es lo mío, ya me pasó. Yo vi en un super especial nocturno, y me acuerdo que veo doblar a Luis Ignacio Roselot, que en esa época era uno de los grandes próceres del rally, y a Walter Suriani, que es un argentino que también ganó mucho acá, y fueron dos personas que a mí me marcaron en la forma en que volaron esa primera vez. Y de ahí en adelante no me bajé nunca más del rally. Entonces mi papá tuvo la opción después de comprarse un auto. ¿Y cuál era? Mi papá se compraba un auto de la categoría grande, que era la categoría N4, los extintos Subaru Impresa Los Lancer. Turbo y los Lancer Evolution, exactamente. Entonces mi viejo se compra un Subaru y la idea era, mi papá se pasaba al Subaru, que era el auto grande, y yo me quedaba con un Volkswagen Gol, que era de la categoría chica. Ese era el plan inicial. Cuando el auto llega, todo ese proceso entre que lo compre y que llega, se demoró 3-4 meses, yo ya me subí un par de veces en el Gol de mi papá. Mi papá siempre me tuvo mucha fe, él encontraba que yo manejaba muy bien. Entonces cuando el auto llegó, me dijo, ¿sabes qué? Corre tú el auto grande, si tú vas a manejar mejor que yo me quedo con el auto chico. Y todos lo tildaron de loco. Yo tenía 16 años, no tenía ni licencia todavía. Sí. No. Y me subieron al auto, un Subaru Impresa Turbo, con más de 300 HP, la categoría grande. Y era bien loco porque tú cuando uno corre en rally, uno para llegar por donde va a correr tiene que pasar por un enlace por camino normal. O sea, donde está circulando toda la gente. Pero yo no tenía licencia. Entonces lo que hacíamos era que mi navegante, el negrito, manejaba los enlaces, llegábamos hasta donde teníamos que correr y ahí nos cambiamos de nuevo, yo me pasaba al lado del piloto y al lado del copiloto. Entonces la gente no entendía nada, ¿por qué llega él manejando?
piloto y después se cambian y maneja el que parece cabro chico, ¿cachai? Y bueno, y de ahí no paramos nunca más. Del 2003 que debuté en el Rally Móvil, no he parado nunca un año de correr. Las únicas fechas que he faltado que en toda mi historia han sido a 3. Una porque me fui a correr un mundial a Grecia y las otras 2 por lesiones andando en bicicleta. Así que eso es más o menos así un resumen muy rápido de lo que ha sido mi carrera y cómo partí, ¿cachai? Sí, no, y Jorge, bueno, comentabas en ese momento el Subaru, después yo recuerdo haberlo ido a ver a ustedes, a padre y a hijo, después los Mitsubishi, los Lancer, si no me equivoco, con el equipo Hankook. Y posteriormente ya cuando se empezaron a subir también el nivel del rally, me imagino que con los pilotos igual, Felipe, se han tenido reuniones, han tenido distintas cosas para poder ir poniendo nuevas categorías, porque tú lo decías, N4, tú que eres un piloto muy experimentado en distintas categorías a nivel nacional, me imagino que eres parte de todo este círculo que se maneja para poder ir proponiendo nuevas categorías. ¿Cómo ha sido también este proceso de tanto piloto, pero también como ejemplo o incluso parte del mismo Rally Móvil? Mira, yo creo que es un súper buen punto el que tocaste tú y yo creo que en esto hay que darle todos los créditos principalmente a Felipe Horta, que en su minuto fue un visionario donde muchos de los pilotos que estábamos participando en el campeonato en ese minuto, cuando él trajo las categorías R, no estábamos tan de acuerdo. Yo era uno de los que no estaba tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros corríamos en autos que eran tracción integral, que eran los Subaru y los N4, los Subaru y los Mitsubishi, tracción integral, autos 2000 centímetros cúbicos, turbo, eran autos que muy rápido. Y el primer cambio que hicimos fue traer la R y era la R3, que eran autos 1600 centímetros cúbicos, que eran solo tracción delantera. Entonces, en nuestro juicio, en un principio, era que íbamos a andar más lento. Y que si te ibas a lo netamente puro, efectivamente andabas más lento. Pero lo que nosotros no visualizamos en el minuto, que después, claro, lo entendimos y por eso te digo yo que le doy todo el crédito a Felipe, que empezamos a meternos en otro mundo, o sea, en otras tecnologías. Nos metimos al primer mundo del rally, ¿cachai? Con cajas secuenciales, con blocantes de última tecnología, con suspensiones de última tecnología, con autos que ya necesitaban un poco de ingeniería, y eso le dio un profesionalismo al rally que quizás antes no teníamos, y nos dio la oportunidad de juntar a los mejores pilotos de la categoría N4 con los mejores pilotos de la categoría N3, que la categoría N3 en ese minuto en el Rally Móvil era muy fuerte. Ese era como el campeonato de marca, donde estaba Honda, donde estaba Hyundai, donde estaba Nissan, era muy fuerte. Entonces se dio esa oportunidad de juntar a todos los pilotos en una sola categoría, y que si bien al principio estábamos como un poco que no estábamos tan de acuerdo, después dijimos, no, bueno, estamos con tecnologías nuevas, el campeonato se puso muy lindo. Y eso fue en un periodo de 3-4 años. Y después nos pegamos el gran avance que yo creo que ha sido... hoy día estamos a la par con los campeonatos de nivel mundial, europeo. Fuimos los segundos, acá en Sudamérica de meterlo, que fue la categoría R5. Y ahí el campeonato se pegó un despegue pero gigante, porque llegó a la categoría R5. Al año siguiente llega una fecha del campeonato del mundo en la región del Biobío. Entonces fue como el boom del rally en esos años, y por varias razones. Primero porque en algún minuto llegamos a tener más de 20 autos de la categoría R5. Y segundo, porque ahí nos metimos de lleno ya a la último auto que un piloto privado puede tener. O sea, hoy día los autos para que la gente entienda un poco en la casa, no existe un mejor auto que un piloto privado pueda tener para correr en rally, que es lo que tenemos nosotros hoy día. Y esa categoría está funcionando en Chile desde el año 2018. ¿Cachai? Increíble. Y eso nos dio un puntapié para empezar a despegar, a tratar de hacer cosas afuera, correr en un mundial, un montón de cosas. Jorge, ¿cómo vivieron un poco todo este cambio? O sea, nos diste algunos detalles, pero cuando está ahí dentro se sabe que y se entiende que esto es como una familia tremenda, un taclón, todos se conocen, pasan mucho tiempo, muchas fechas juntos, entonces como que ya entre tripulantes, familias de los pilotos, todos se conocen.
y pasaron de eso como a algo mucho más, con mucha más producción, como con mucha más gente, ahora mundial. ¿Cómo se vivió todo eso de parte de un equipo que partió hace tantos años a lo que se vive hoy día? Mira, el cambio en el fondo fue gradual, ¿cachai? Entonces como que yo hoy día miro el rally del 2005, que fue el primer campeonato que ganamos, versus lo que tenemos hoy día, y yo veo una diferencia abismal en cuanto al profesionalismo que tenemos para poder hacer las cosas que hacemos hoy día. Eso no quiere decir que nosotros en su minuto lo hacíamos lo mejor que podíamos, ¿cachai? Sí. Pero eran otros tiempos, no existían las redes sociales como existen hoy día, no existía la comunicación para poder traer un amortiguador de Europa fácil como lo hacemos hoy día. Hoy día levantáis el teléfono, le habláis a alguien por Instagram y te podéis conseguir todo. Sí. Esa época no existía nada de eso, ¿cachai? Te lo tenías que arreglar por tus medios, era todo. Me acuerdo que yo transfería plata para el exterior, para los primeros amortiguadores que fui, y se demoraba como una semana en que llegara la plata. Una vez que llegara la plata me mandaban un correo, y ese correo era súper formal. O sea, era otro mundo, ¿cachai? Sí. Y eso ha conllevado cosas buenas y cosas malas, ese profesionalismo. Cosas buenas que, claro, estamos corriendo con lo top de lo top, nos preocupamos de todos los detalles, tenemos un montón de recursos. Lo malo viene de la mano un poco de lo mismo. Se vuelve todo más competitivo, cada vez que hay que gastar un poco más, los autos se volvieron más caros, los mecánicos tienen que ser mucho más preparados de lo que eran antes, tenemos que tener un ingeniero todas las carreras desde afuera, gastamos 14 y 16 neumáticos por carrera. O sea, todo esto cambió un montón, pero también tiene sus cosas negativas. O sea, esta competitividad también de repente alejó un poco eso que tú decías al principio, que era una gran familia el rally. Hoy día es tan competitivo que somos, pero hasta por ahí, ¿no? ¿Cachai? Porque es toda una competencia y todos nos queremos ganar y tenemos muy buena onda, pero ya no es una familia de puro amor. O sea, de repente hay conflictos, de repente pasan cosas, ¿cachai? Sí. ¿Y cómo ha sido también, Jorge, para ti, bueno, siendo el máximo campeón del rally móvil chileno, teniendo también los últimos campeonatos del WRC en la línea que corre en nuestro país? ¿Cómo ha sido también esto de ser un poco el embajador del rally de la región del Biobío, también ir mostrándola, tú bien lo decías, en el mundo? Pudiste correr fechas mundiales, y también cómo ha sido esa experiencia. Partiste con tu padre, ¿cómo está él también hoy en día? ¿Cómo te ve? Y también cómo estás tú en el sentido de ser como embajador finalmente del rally y también de la región del Biobío. Y el rol que sigue cumpliendo también, porque partieron juntos. Y un poco nació a raíz de él todo esto, toda esta pasión que has ido desarrollando en los últimos más de 20 años. Bueno, miren, partiendo por tener una fecha en Concepción, imagínense, yo soy un fanático del automovilismo, fanático del rally. Yo cuando corría, por ejemplo, que es un tramo muy famoso acá en Concepción, en la región del Biobío, que es Pelún, que es una bajada con muchos retomes, que se ve el cerro, que se ve el río, que se ve la gente, que es muy clásico. Yo cuando nosotros corríamos eso, antes de que llegara el Mundial, hablábamos con mi viejo, con mi equipo, y decíamos, ¿se imaginaron algún día un Mundial acá? Esto sería una locura. Imagínense tener a Sebastián Loeb, a Oyer. Oye, 10 años después, estábamos corriendo ahí, cumpliendo ese sueño, ¿cachai? Entonces, para mí, la verdad que es una locura. O sea, como algo que muchas veces lo hablamos, pero de verdad que hablamos en broma. O sea, hoy te imagináis tener un Mundial a casa, era algo que no era imposible. Y creo que el tremendo trabajo de Felipe Horta como productor, de Copec como una marca súper comprometida con un campeonato por más de 25 años, lograron que tuviéramos la oportunidad real y finalmente tener una fecha, ¿cachai? Acá. ¿Cómo lo tomo yo? Yo lo tomo con una alegría tremenda, con una responsabilidad también súper grande, y con unas ganas de muchas veces de andar bien, ¿cachai? De tratar de decirle a todos los que me vieron correr por primera vez en Fitos, que a mí me emociona un montón, que llega a la fecha del Rally Mundial de Conce y me dice, oye, yo te sigo desde que tú corrías los Fitos negros con naranjo, era súper bonito, y yo me acuerdo, y que corrías con tal, yo corrí contra ti, muchas veces me ha pasado que, oye, yo corrí contra ti, tú a lo mejor ni te acordás, y me dicen. Y eso es súper bonito, porque te ven desde tus inicios, desde el primer auto hasta hoy día que estamos con los tremendos autos corriendo una fecha del Mundial. Entonces, un tremendo orgullo. Y segundo, que también he tenido la opción, en su minuto, a través de la municipalidad, hoy día a través del gobierno regional,
de que me hayan nombrado como embajador, y para mí es un orgullo, ¿cachai? Yo soy penquista de corazón, sanpedrino a morir. Me hace sentir súper orgulloso de poder tener un evento de este tipo en Concepción y ser uno de los protagonistas, ¿cachai? Estar corriendo, poder pelear nuestra categoría, pararnos de igual a igual contra los mejores pilotos del mundo, es algo que no tiene precio para nosotros. Jorge, y bueno, también lo último... Sí, Dino. ¿Qué rol cumplía mi papá? Me dijeron. Sí, sí, también. Con el Negrito Álvarez, que ya no corro con él, pero nosotros le decíamos Bielsa, porque él era el del comentario justo en el momento justo, aun cuando yo siempre he criticado a mi papá ser una persona a veces extremadamente dura, pero no dura de que me reten, no, pero él siempre quiere que gane. Entonces, como de repente tú hay segundo y, ¿pero por qué hay segundo? Como que, ¿cachai? Entonces, como que claro. Yo creo que él también ha aprendido con el tiempo a manejar esa ansiedad que él también maneja, porque él, como buen papá, tiene tanta fe de que yo soy el mejor que a él no le cabe en la cabeza que alguien me esté ganando, ¿cachai? Entonces yo le digo, oye, papá, si lo que están corriendo son secos, ¿cachai? Y lo están tratando y están haciendo lo mejor posible, tal cual que nosotros, ¿cachai? Y Jorge, también, mencionaba la Cata, comenzaste con 14 años, hoy en día ya eres un padre de familia, también me imagino que eso también ha ido cambiando la perspectiva o incluso más motivación, y también preguntarte qué se viene, si bien estás en Escoba, sigues en el rally, Jorge Martínez podría pasar a otra categoría del automovilismo, seguirá en el rally. ¿Cómo se ve el futuro también de este piloto nacional y regional de Yo creo que representa? todos te queremos ver ya corriendo. Mira, contra Oyer. A mí me encantaría... voy a cambiar un poco la frase. A mí me hubiera encantado haberme dedicado a correr, por ejemplo, mundial completo de rally, ¿sabes? Pero como lo dijiste tú, yo ya estoy en otra etapa de mi vida. Yo ya conformé mi familia, tengo mi empresa. Entonces, pero el automovilismo sigue siendo mi gran pasión, por lo que lo quiero seguir haciendo por mucho tiempo, pero quizás no de la forma que te hubiese dicho antes. Yo antes me hubiese ido a vivir a Europa, a comer pasto con agua todo el día. Hoy día ya no, porque tengo mis hijas, tengo otras cosas, ¿cachai? Pero me encantaría seguir haciendo cosas. Por ejemplo, yo me divierto mucho corriendo nacional y el mundial acá en Chile. Entonces eso es algo que no me gustaría dejar de hacerlo por lo menos en un buen tiempo. Me gustaría, el rally sudamericano ha crecido un montón. Los pilotos paraguayos están siendo súper fuertes. Hay 2 o 3 pilotos paraguayos que están compitiendo de manera constante en el campeonato del mundo, lo cual ha hecho que el rally de Paraguay en cuanto a nivel crezca un montón, y se empezaron a meter los argentinos, ya hay presencia boliviana, ya hay presencia peruana, y no hay ningún chileno participando de manera activa en el campeonato sudamericano. Entonces yo creo que un objetivo de corto plazo que nos estamos planteando como equipo es quizás el próximo año ir a participar en el campeonato sudamericano, tratar de representar a Chile de la mejor forma, ¿cachai? Ese es uno de los objetivos a corto plazo. Y la otra que a mí siempre me han dado dando vuelta, que no sé si será el próximo año, pero en algún minuto lo voy a tratar de hacer, es tratar de correr en la fecha del Campeonato del Mundo en la categoría máxima. En los Rally 1, que sería este año, no sé cómo se llamarán el próximo año, pero me encantaría para la fecha de Concepción hacer lo que hizo en su minuto el Beto Heller, correr en la categoría máxima contra los mejores pilotos del mundo, representando a la región del Biobío y a Chile. Sí, totalmente. Yo creo que estamos todos esperando eso. Me limito un poco... Mira, me encantaría, pero lamentablemente, como les he comentado, este deporte es tan caro y correr en esos autos, para que se hagan una idea, correr una fecha en ese auto equivale a correr el presupuesto de todo mi año corriendo acá y el mundial, ¿cachai? Claro. Entonces es una fecha extremadamente cara y que sin un apoyo real es difícil de hacerlo, pero no estoy seguro que no es imposible, ¿no? Sí. Y eso es algo que también he aprendido con el rally, ¿cachai? Yo hoy día he hecho cosas que ni siquiera me hubiese imaginado hace un tiempo atrás. O sea, jamás me hubiese imaginado estar corriendo el auto que corro, jamás me hubiese imaginado correr las fechas del mundial que fui a correr, jamás me hubiese imaginado haber salido tercero el año pasado en nuestra categoría. Entonces son cosas que
que yo también he ido aprendiendo y que lo aplico en mi día a día, ¿cachai? De que hay cosas que a veces se ven imposibles, pero oye, si tú no te tirás a la piscina y no tratáis de hacerlo, y no eres tú el que realmente cree en ese proyecto, no hay ninguna posibilidad que salga. Entonces, para que las cosas pasen, uno tiene que hacer, ¿cachai? Y ese es como un mensaje que siempre trato de traspasar, que a mí el rally me lo ha dado, es que para que las cosas salgan, tú tienes que hacer, no puedes quedarte quieto, tenés que moverte para que esas cosas salgan y creerlo de verdad, y luchar por esas cosas de verdad. Yo, todas las cosas que he creído imposible, que he dicho, ya, con un equipo de por medio, con gente que te ayude y todo, pero bueno, hagamos esto, planifiquémoslo y tratemos de hacerlo, sabemos que es imposible, pero tratemos, lo hemos logrado, ¿cachai? Entonces por eso cuando te digo, oye, no lo hemos planteado de manera seria, de tratar de correr un Rally 1, pero yo no tengo duda que si lo planteamos de manera seria y nos enfocamos a eso, lo podríamos lograr. A lo mejor no la primera, a lo mejor no la segunda, pero eventualmente nos vamos a sentar en la categoría máxima. Oye, clave frase de motivación de un campeón que me imagino que a cualquier persona, a nosotros igual, finalmente motiva. Y también, Jorge, para ir igual un poco terminando y avanzando, ¿te ves como tu padre en el sentido de alguna pequeña Martínez en este momento? Teniendo en cuenta que hay pilotos, Sí. hay pilotas de rally. Hay una pequeña... ¿Cómo te ves ahí? ¿Cómo se ve eso? En eso quería ahondar. A las niñas también le salió la pasión por las tuercas, porque mira, a mí se me desarrolló hace poco, cuando corrieron con la última vez que corrió mi papá con mi hermano. Pero ya tenía casi 20. Entonces, no sé si vendrán de chicas que lo vieron más cerca Mira, mi señora Javiera Barri, que corrió mucho tiempo en rally, yo la conocí en el rally, fue navegante de mi papá alrededor de 4 o 5 años, cuando corría en la N4. Buena historia de amor. Buena historia de amor. ¿Para qué vamos a preguntar cómo se conocieron? Vamos a tener que hacer otro capítulo. En el rally de Talca año 2005, imagínate. Yo ya llevo más de 20 años con mi señora y la conocí ahí. Entonces, mis hijas, por ende, su ADN yo creo que viene cargado un poco de automovilismo, pero yo creo que tiene una buena mezcla, porque mi señora es actriz, ¿cachai? Hasta un poco metido como el tema como el modelaje, entonces son como entre muy lady mis hijas, que les gusta modelar, ponerse tacones, mirarse al espejo, pero al otro lado después me dicen, papá, vamos en el auto que suena mucho, en el auto de rally, claro, que es el que nos gusta salir y todo. Y ahí se ensucian las manos con grasa, y ahí pasa al otro mundo. Mira, yo no las voy a obligar a nada. Me encantaría que les gustara, pero si no les gusta, no, ya es tema de ellas, ¿cachai? Sería bonito igual poder seguir con este tema más adelante. Imagínate con una de navegante. Así que... No, con una navegante lo tendría cortito, lo tendría cortito. No, sí. No, en la casa. Claro, controladito por todos lados. Oye, pero qué bueno también un poco de todo esto, haber conocido un poco más de Jorge, haber sabido también los inicios y que también muchas personas se pueden ver reflejadas en esta historia y que termina también en un momento con una frase muy motivacional que se puede aplicar ya sea en el deporte, ya sea en la vida, que hay que lanzarse, hay que ir a fondo, ver la pista y confiar nomás, siempre en que finalmente hay otra persona que nos está guiando siempre. Sí, ¿no? Y que si uno quiere hacer algo, hay que moverse, no hay que esperar a que el destino, la energía solamente que lo hagan, sino que uno tiene que tomar la iniciativa. Jorgito, te quiero dar las gracias por que pudimos coordinar esto, lo pudimos hacer. El año pasado nos costó, pero nos encontramos en el parque de asistencia, nos vimos hartas veces, así que ahí estuvimos conversando y también te sacamos un par de cuñitas. Y este año va a ser lo mismo, así que nos vamos a volver a encontrar con él, te vamos a ir a saludar y a apoyar. Sí, yo voy a llevar otro autito para que me autografíe. Me autografiaste uno el año antepasado y voy a llevar otro autito, voy a actualizar el Skoda que en esa oportunidad tú me lo autografiaste, así que nos veremos ahí. Y me comprometo acá a tenerle un regalito especial a ustedes dos para cuando nos veamos ya en Concepción. No, el equipo para el rato. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorgito. Les mando un tremendo abrazo, saludos, nos estamos viendo y dejar a toda la gente invitada para este tremendo evento que se viene ahora en Concepción, una fecha de Rally Mundial. A todos los fanáticos tuerca lo van a disfrutar. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos entonces en la pista. Nos vemos ahí durante este tremendo fin de semana. Que estés bien, nos vemos. Chao, chao.